Puebla para que nos platique cuál es el panorama en Puebla tras la muerte de Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Muy buenos días, Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días y buenos días también para el auditorio. Pues comentarte que ayer finalmente el Congreso recibió formalmente la información en el sentido de la ausencia absoluta de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo luego de su muerte en este accidente de lunes en el que también perdiera la vida su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. La Secretaría General de Gobierno envió un oficio notificando esta situación. Esto es lo que indica la ley, así se debe proceder. Una vez que la Comisión Permanente del Congreso del Estado recibió este oficio, iniciaron formalmente los trámites para hacer la designación de un gobernador interino. Tiene 30 días el Congreso del Estado para hacer esta designación. Mientras tanto se encuentra a cargo del gobierno del Estado, digamos como encargado de despacho, el titular justamente de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, y bueno, pues él ha dicho que una de las prioridades que hay ahora en estos días es pues que el Congreso apruebe, incluso antes de que se designe un gobernador interino, se apruebe ya de forma urgente la ley de ingresos. Hay que recordar que Puebla aún no ha aprobado su ley de ingresos. Evidentemente esto pues frena también el presupuesto para el próximo año, y el secretario general de Gobierno ha dicho que esta es por el momento la prioridad. Por otra parte, quiero comentarte que los líderes de las distintas bancadas que hay en el Congreso de Puebla han dicho que confían en que van a conseguir un acuerdo luego de que saquen la ley de ingresos. Se comenzarán mesas de negociación, se van a sentar a dialogar para nombrar a un gobernador, y han anunciado que buscarán que esta designación se haga por unanimidad en el Congreso del Estado de Puebla. Quien tiene mayoría es, digamos, los diputados de Morena y la coalición por la que participaron. Ellos cuentan con 22 de los 41 curules que hay en el Congreso del Estado. Sin embargo, bueno, pues lo que hemos visto en estos últimos días es que hay disposición de todas las bancadas para conseguir que se designe un gobernador interino en este plazo de 30 días. Hay que recordar que luego de que se designa al gobernador interino, pues este deberá convocar en un plazo máximo de 10 días a elecciones. Estas elecciones se deben realizar en un plazo que no puede ser menor a 3 meses, pero tampoco puede superar los 5 meses, así que estamos hablando de que nos estaríamos yendo probablemente hasta abril, cuando se realicen elecciones extraordinarias, pues para que haya un nuevo gobernador en Puebla. Esta es la situación que estamos viviendo actualmente en Puebla. Entonces, las fuerzas políticas en el Congreso tienen ya, podemos decir, una especie de acuerdo para lograr consenso, es decir, que no solamente sea Morena quien designe a este gobernador interino, sino que todas las fuerzas políticas que integran el Congreso aprueben esa designación. Así es, digamos que los distintos diputados que integran la coalición que se denominó en Puebla por Puebla al Frente, y que estaba encabezada por el PAN, y que fue justamente la que lanzó como candidata a gobernadora a Marta Erika Alonso Hidalgo, ha dicho que confíen ellos mismos en que se podrá hacer una designación por unanimidad. Han dicho que aún no se analizan todavía los perfiles de quienes pudieran ser candidatos a ocupar este puesto de gobernador interino. Han dicho que no se encuentran en este momento, justamente por lo que te comentaba. Ellos dicen que consideran prioritario que se apruebe la ley de ingresos, lo que podría ocurrir en estos días que quedan de la semana, ya haciendo una sesión de pleno extraordinaria, y que luego, bueno, ya comenzarán las negociaciones, pero todos han reconocido, digamos, que se puede conseguir que la designación, si bien solo se requiere que sea aprobada por la mayoría simple del Congreso, han confiado en que se va a aprobar por unanimidad. Entonces, bueno, hay muchos temas urgentes hoy en Puebla. ¿Está el presupuesto del próximo año ya está aprobado o todavía falta junto con la ley de ingresos? No, como recordarás, es necesario primero que se apruebe la ley de ingresos, y a partir de ello se comienza a trabajar en la elaboración del presupuesto de egresos, y es justamente por las fechas en las que estamos a punto de terminar prácticamente el año. Es justamente por lo que incluso el secretario general de Gobierno ha dicho que por el momento esta es la prioridad, porque evidentemente nombrar a un gobernador interino
sin que cuente con el presupuesto necesario para operar las finanzas públicas del próximo año, lo que implicaría también pues la realización de las elecciones extraordinarias, pues complicaría mucho más el panorama político para Puebla. Por eso ha dicho que considera prioritario, los diputados de todas las fracciones consideran lo mismo. Entonces han dicho, se ha citado una sesión extraordinaria para este día, es posible que ya se consiga finalmente un acuerdo y esta sea aprobada, y entonces sí, han anunciado, se sentarán a realizar mesas de negociación, a analizar distintos perfiles y hacer la designación de un gobernador o gobernadora interino. ¿Tendrán entonces que llegar a acuerdos también en lo relacionado con el presupuesto para este proceso electoral que van a tener que realizar el próximo año? Así es, esa es justamente una de las situaciones que había frenado la aprobación de esta ley de ingresos. El paquete fiscal ya se había enviado por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración desde inicios de este mes, pero el Congreso del Estado no lo había aprobado justamente porque pues no se había alcanzado un acuerdo entre el gobierno y la mesa directiva. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no habían alcanzado un acuerdo. Ellos quieren hacer modificaciones al paquete fiscal que envió la Secretaría de Finanzas. Los diputados de Morena habían dicho que quieren hacer cambios al paquete fiscal, que quieren algunas reducciones en el costo de algunos trámites, que quieren que se reorienten algunos otros ingresos que tiene el gobierno del Estado. Ya había algunos avances antes de que ocurriera este accidente fatal, pero, insisto, no se había aprobado y finalmente parece que ahora los diputados han conseguido un acuerdo porque han llamado a una sesión extraordinaria para este día y podría estarse entonces aprobando esta ley de ingresos. Y ya después tendrían estos 30 días para nombrar al gobernador o gobernador interino y posteriormente convocar a elecciones para el próximo año. Así es, los 30 días, quiero comentarte, comenzaron a correr desde ayer, cuando fue notificado, como te decía, formalmente el Congreso del Estado a través de la recepción de este oficio que envió el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida. A partir de ese momento y de que se dio lectura en la Comisión Permanente de la recepción de ese documento oficial, estos 30 días ya comenzaron a correr y por eso justamente que pues ha urgido el secretario general de Gobierno a que el Congreso del Estado apruebe ya esta ley de ingresos para que ya puedan sentarse entonces a dar el siguiente paso que sería la designación del gobernador interino. Josué, y rápidamente, no sé si nos puedes platicar, ¿cuál es el ambiente que se vive en estos días en Puebla? Porque sin duda es una situación complicada. Políticamente hay un ambiente, supongo, en un sector importante de Puebla de luto, pero al mismo tiempo se reactivan las esperanzas de otros sectores políticos que ven esto como una oportunidad para llegar a la gobernatura. Es decir, ¿cómo se sienten los poblanos hoy? ¿Qué piensan, qué opinan respecto a este cambio tan drástico que de un día para otro les cambió la historia, pues? Bueno, para responder esa pregunta, yo creo que a lo que se puede recurrir es a lo que hemos visto en estos días que han transcurrido desde que ocurrió el accidente fatal. Hay expresiones pues muy crispadas, hay expresiones incluso que muestran mucho coraje, que pueden llegar a mostrar incluso odio en ambos sentidos. Se han visto que esta situación de polarización que ya estaba viviendo Puebla, como recordarás, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo la elección en sus manos prácticamente hasta el 12, el 13 de diciembre. Fue ratificada por este tribunal pocos días antes de que fuera la toma de protesta Marta Erika Alonso Hidalgo por esta disputa, estas impugnaciones que existían, que había presentado Morena en torno a la elección. Y quiero decirte, ya había un ambiente de polarización entre las fuerzas políticas que incluso se expresaba a nivel ciudadano, como te decía, en las redes sociales, y lo que hemos visto en estos últimos días es que esa polarización ha continuado. Yo podría decirte que he visto que se ha profundizado, las opiniones divididas ahora en torno al origen, a la causa del accidente, pues han generado una serie de especulaciones que van desde intentar culpar a alguien directamente de que se trató de un atentado, y por el otro lado se han visto expresiones, digamos, de quienes celebran de alguna forma lo ocurrido, y esto evidentemente solo ha contribuido a que pues esta polarización
política se prolongue en Puebla. Sin embargo, parece una buena señal que en el Congreso del Estado las fuerzas políticas hayan dicho que van a conseguir un acuerdo por unanimidad, que se busca que con la designación del gobernador o gobernadora interina, haya un poco de paz, de calma, que se tomen las riendas del gobierno del Estado para que esta situación de crispación política que se vive, pues se detenga, ¿no? Evidentemente también hay, incluso al mismo interior del grupo de poder que encabezaban Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, pues ya se comienzan a barajar algunos nombres acerca de quién podría ser el candidato para las próximas elecciones extraordinarias, aunque evidentemente no se hacen declaraciones públicas al respecto. Es evidente que al interior de ese grupo político, pues ya este tema se está abordando, y evidentemente enfrentar Puebla unas nuevas elecciones, pues podría dar paso a que esta polarización política de la que te hablo, pues se profundice por lo menos, pero bueno, hay que esperar por lo menos por ahora la designación del gobernador interino para ver cómo van ocurriendo las cosas. Perfecto, pues te agradecemos mucho todo este panorama que nos expones, Josué, te agradecemos mucho el contacto que hacemos esta mañana para poder tener información pues de primera mano de lo que está pasando políticamente y un tanto socialmente también allá en Puebla. Muchísimas gracias, Josué Mota. Buenos días. Muy buenos días. Él es periodista de El Leviatán en Puebla y él nos expone este ambiente político. Es que, en serio, el 24 cambió la historia de Puebla de inmediato. Se transforma, se cambia el ambiente, no solamente social, lógicamente es un accidente lamentable, pues, pero pues quienes compitieron, quienes buscaron hace unos meses la candidatura o el puesto o lucharon por el gobierno, hoy tienen una oportunidad, hoy tienen otro ambiente, porque además a nivel nacional hay otro ambiente completamente distinto al de hace unos meses. Entonces, todo esto ha transformado el ambiente en Puebla y le agradecemos mucho a Josué Mota que nos comparta la información de lo que sucede en aquel estado. Ahora